titulé la palabra de esta mañana, Un Dios de diseños. Hablar de diseños es enterarse, es conocer la idea que alguien tiene acerca de una cosa que incluye formas, funcionalidad, propósito, como un modelo original al que hay que ajustarse para que precisamente responda a la idea original de su creador. De eso estamos hablando cuando hablamos de diseño. Esto pretende ser una pequeña definición. Pero en este caso, hacer referencia a Dios como un Dios de diseños es ni más ni menos que afirmar que cada cosa creada por Él responde a un diseño del cual es Él su autor. Si cuando hablamos de los diseños divinos, Dios lo pensó, Dios lo diseñó, Dios lo creó, etcétera, etcétera. En lo personal quiero decir que me siento un atrevido, pero lo tengo que hacer porque Dios me ha mandado a hacerlo, pero me siento un atrevido tratando de entender y explicar los diseños divinos. Creo que esto nos va a pasar a todos. Pero quiero comenzar con un texto que define algo al respecto. En el libro de Eclesiastés, capítulo 3, versículo 11, lo tomé de la versión Dios habla hoy, dice así: Él, por supuesto haciendo referencia a Dios, en el momento preciso, todo lo hizo hermoso. ¿Cómo lo hizo? Todo lo hizo hermoso. Y agrega, interesante el comentario posterior, pero además puso en la mente humana la idea de lo infinito. No voy a detener a desarrollar esto, pero fíjese qué dimensión tienen los diseños divinos. Puso en la mente humana la idea de lo infinito. Escuche esto. Aun cuando el hombre no alcanza a comprender en toda su amplitud lo que Dios ha hecho, lo que Dios ha diseñado y lo que seguirá haciendo y diseñando. Aun cuando el hombre no alcanza a comprender en toda su amplitud los diseños de Dios, Él ha hecho todo hermoso en su tiempo. Porque usted sabe, el hombre es diseño de Dios, la creación es diseño de Dios. Y me detuve en algo diseñado por Dios, porque es interesante que hay cosas que Dios las diseña y hace partícipe al hombre en la ejecución de esos diseños para concretar la idea que Él tiene. Por ejemplo, el caso del tabernáculo que el Señor le mandó construir a su siervo Moisés, le dio las instrucciones, le determinó la altura, el ancho, la longitud, etcétera, etcétera, hasta la decoración le definió. Pero en ese sentido me llamó la atención y me detuve en este caso porque luego el Señor le dice algo a Moisés que vale la pena tener en cuenta. En Éxodo 25:9, Dios le dice a Moisés, conforme a todo lo que yo te muestre, el diseño del tabernáculo, el diseño de todos los utensilios, así los haréis. Diga conmigo, así los haréis. No, pero todo, acompáñeme. Diga, así los haréis. En todo caso, vamos a decir que todo lo que Dios nos mande trabajar como parte de su diseño, así lo haremos. ¿Cuántos dicen así? Entonces, quiero decir que, y después lo voy a desarrollar, hacer un discípulo es hacerlo como Él mandó. Hacer una familia es hacerla conforme a su diseño. Hacer la iglesia debe responder al diseño divino. Y en ese sentido, cuando hablamos de discípulo, de familia, de iglesia, nosotros tenemos que decir, así lo haremos. ¿Cómo lo haremos? Así como el Señor ha mandado. Es interesante que este mismo texto, en la Nueva Traducción Viviente, dice exactamente según el modelo. Lo vas a construir exactamente según el modelo, según el diseño que te mostraré. Es decir, lo diseñado por el Señor no admite cambios ni modificaciones, sino que debe ser exactamente como Él lo ha diseñado. Hermanos, que estemos hablando este mes de diseños, no es incorporar una palabra poco acostumbrada en el lenguaje evangélico. Nosotros venimos trabajando la palabra que Dios nos ha dado a principio de año,
que vuelvo a decir y me importa destacarlo, no está desconectada de todas las palabras de los años anteriores que hemos venido trabajando, sino que es parte de un todo. Y en medio de este todo, yo creo que la razón por la que en este momento estemos hablando de los diseños divinos tiene que ver con que el Señor nos ha confiado, por no decir que ha confiado en que nosotros estamos en condiciones de entender todo lo que Él ha diseñado. Esto no es para orgullo nuestro, es para destacar que ninguna palabra dada por Dios se pierde. Entonces, del mismo modo, Dios ha diseñado todo lo que nosotros decíamos. Y cuando Jesús dijo, voy a meterme en algo interesante porque aquí vamos a ir introduciéndonos en las cosas que nos importa destacar hoy. Cuando Jesús dijo, edificaré mi iglesia, la iglesia ya tenía un diseño terminado. Cuando Jesús dijo, edificaré mi iglesia, la iglesia ya tenía el plano terminado. Efesios, todo el libro de Efesios, ustedes lo saben. Lo dicho por el Señor hace referencia al diseño divino de la iglesia, afirmando algunas cosas que ahora voy a desarrollar. En primer lugar, cuando se habla de los diseños de la iglesia en la Biblia, lo primero que se incluye es que es un discípulo diseñado por Dios. ¿Cómo es un discípulo en el diseño divino? Un discípulo de Cristo como diseño divino es mucho más que una persona que ha manifestado su interés por el Evangelio de Jesucristo. Un discípulo de Cristo como diseño de Dios es una expresión visible del mismo Cristo moviéndose en este mundo. Por favor, no se me pierda estos conceptos porque esto hace a la definición completa. De lo que se trata es de que la gente vea en la conducta de un discípulo, en su integridad, en su compromiso, a la persona de Cristo manifestándose a través de él. El diseño de Dios acerca de un discípulo, o sea, un discípulo no es alguien que tiene una religión y es miembro de una congregación. Eso no define a un discípulo. Es decir, plantear esto como pertenecer a una congregación y manifestar interés en una religión, es solo algo que define a alguien que simpatiza con el Evangelio, que no llega y no puede servir a los propósitos de Dios en esta tierra. Así que hay cosas que hay que descartar en los conceptos que hemos sabido incorporar. Lo que conocemos, la gran comisión dada por Dios en Mateo 28, encierra la esencia del diseño de un discípulo como lo expresa la palabra. Fíjense en esto. Jesús se acercó a sus discípulos diciendo, se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra, por tanto vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que obedecer todas las cosas que les he mandado, y les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. En este texto tenemos que desglosar algunas cosas que encierran lo que tiene que ver con un diseño divino. Número uno, lo primero que hace Jesús es manifestar la autoridad del Padre delegada en Él. Es una expresión de la autoridad de Dios, es decir, el envío que estaba haciendo Jesús respondía a una orden surgida en el cielo, dada por el Padre y por lo tanto debía ser obedecida. Esto es lo que Jesús quiere decir cuando dice, he recibido autoridad para el cielo, para la tierra, por lo tanto obedezcan. Esto es lo que Jesús está diciendo. En segundo lugar, el bautismo, y no vamos a desarrollar una doctrina del bautismo en este sentido, pero el bautismo al que hace referencia Jesús mientras expresa el contenido de la Gran Comisión, encierra algunos conceptos bastante interesantes. En este sentido, el bautismo es una señal de haber aceptado que como discípulos somos pertenencia de Dios, puestos a su disposición y servicio. En segundo lugar, el bautismo en este contexto es una señal de haberse enrolado en un movimiento gestado por Dios desde el trono para sujetar la tierra a su gobierno. Y en tercer lugar, en este contexto, el bautismo es una señal de haber tomado conciencia de ser parte de una encomendación divina y no de una simple estrategia humana. ¿Cuántos van siguiéndome? ¿Vamos bien hasta aquí? Amén. Muy bien. En tercer lugar,
La tercera referencia que hace Jesús en la Gran Comisión habla de obedecer todo lo que el Señor ha mandado. No existe discípulo posible sin responder exactamente a las órdenes del Señor. Los discípulos, la obediencia a todo lo que ha mandado indica la esencia del diseño de un discípulo. Lo voy a repetir porque esta cuestión es clave. Hermanos, sin obediencia no hay discípulo. Sin obediencia no hay discípulo. Cuando nosotros oramos y empezamos la oración diciendo, Señor, lo que estamos diciendo, tú mandas y yo obedezco. Cuando yo empiezo mi oración diciendo, Señor, estoy diciendo, tú eres el jefe y yo me sujeto. Cuando yo empiezo una oración diciendo, Señor, estoy diciendo, tú eres el dueño y yo soy tu siervo. De manera que no hay discípulo sin obediencia. Y no estoy enojado, estoy enfervorizado porque se entienda que el que pertenece a una iglesia, viene, se congrega todos los domingos, pero ha entendido este principio de la obediencia, todavía le falta un tramo largo para convertirse en un verdadero discípulo de Cristo. Lo que hay aquí en esta mañana reunido no habla de la cantidad de gente, todos discípulos. Discípulos el que ya obedece. Y no estoy juzgando a nadie, simplemente estoy diciendo, si hay alguien aquí que entiende la palabra de Dios y todavía hay cosas en lo personal, en lo familiar, en lo comunitario, que todavía no está obedeciendo, le falta un tramo para llegar a ser discípulo. ¿Hola? Pedro, uno de los hombres más mencionados por nosotros, tuvo que cambiar su activismo por una obediencia incondicional. Pedro quería estar en todo. Venía Alfredo y te invitaba para ir al viaje de los mayores, ahí estaba Pedro. Venía alguien y venía Virginia y te decía, tenemos que trabajar con los niños, ahí estaba Pedro. Venía alguien que decía, tenemos que tener una actividad especial, vamos a ir a Plotier, ahí estaba Pedro. Pedro estaba en todo, hasta estuvo en el momento que alguien quiso atacarlo a Jesús y sacó la espada y le cortó una oreja. Pedro tuvo que cambiar su activismo, porque ser discípulo no es hacer muchas cosas. Ser discípulo no tiene que ver con cansarse mucho, aunque servir al Señor te cansa demasiado. Te quiero avisar que cada vez que predico, cuando termino, lo único que quiero es mi cama. Así quedó. Sin embargo, el cansancio, fruto del servicio genuino, es normal, es natural y es aceptable. Pero cansarse por hacer muchas cosas, porque algo hay que hacer y algo hay que hacer, como alguna vez una hermana que me dijo, había que juntar plata para construir el templo, no sé qué estábamos haciendo, me dijo, pastor, hagamos empanada, hagamos choripán. No, hermano, el ministerio del choripán y el ministerio de la empanada es para otra cosa, no es para ser discípulo. Está bien, hagamos empanadas, las hacen muy ricas además. Ahí tengo alguno que hace un asado y unos chorizos, no sé por qué. Cuando Marcelo estaba hablando acá del banquete que hacían en la cena del Señor y después participaban de los elementos, yo pensé enseguida, si hubiera sido en Argentina, en la casa de Miguel Canto y con un asado, seguro. Ahí nos reunimos todos. O de Humberto, bueno, todos los que tenemos, los asadores que tenemos acá. Pero la idea es esta, hay que cambiar activismo, hacer muchas cosas no define a un discípulo. Si un discípulo hace muchas cosas en obediencia al Señor, amén. Si hace muchas cosas porque hay que imitar a otros, no sirve. Si hace muchas cosas porque hay que estar ocupado para el Señor, no sirve, en tanto no hay obediencia. No hay discípulo sin obediencia. Me gustaría escuchar algún amén. Un discípulo respetuoso del diseño divino se destaca por su obediencia incondicional y su fidelidad a la voluntad del Padre en la vida personal, en la vida familiar, en lo comunitario, más que andar haciendo muchas cosas. En cuarto lugar, en la Gran Comisión, el Señor termina diciendo, voy a estar con ustedes todo el tiempo hasta el fin del mundo.
Y acá hay algunas cosas que aclarar. La promesa expresada por Jesús en este texto debe ser entendida en el mismo contexto del pasaje y no fuera de él. ¿Qué quiero decir con esto? Lo que el Señor está diciendo es que Él estará con todos los días hasta el fin del mundo, y su compromiso es acompañar siempre a los que hacen lo que Él ha indicado y de la manera que Él lo ha mandado. Es decir, esa promesa no es válida para los que han gastado mucho tiempo y han desarrollado y han gestado su propio diseño de lo que es un discípulo, ajustándolo a sus interpretaciones personales. No vale la promesa ahí. Estoy diciendo algo muy duro, pero es lo que la palabra enseña, y tenemos que de alguna manera, una vez por todas, terminar de decodificar la palabra en función de lo que la palabra es. No es que Jesús hizo esa afirmación de estar todos los días hasta el fin del mundo. De cualquier manera, Él está afirmando que va a estar todos los días hasta el fin del mundo con aquellos que respetan el diseño de Dios de lo que es ser un discípulo de Cristo. O sea, o se es discípulo de Cristo o serás discípulo de otro. Pero si vas a ser discípulo de Él, obedecele a Él. No prostituyamos el diseño divino. Segundo lugar, y no voy a hablar de esto ahora, simplemente voy a hacer una referencia al pasar. La familia es un diseño divino. Esto es lo que dije, tuve que descartar materiales, porque si nos ponemos a hablar de la familia como diseño divino, hay muchísimo más para decir que lo que nosotros conocemos. Hablar de familia, lógicamente, es tocar otro diseño divino que hoy no tocaremos porque se necesita mucho tiempo para desarrollarlo. De todos modos, si alguien tiene interés en conocer el diseño de familia, por ejemplo, haga el ejercicio de leer Efesios capítulo 5 versículos 21 hasta el versículo 4 del capítulo 6, y ahí usted tiene en pocos versículos un verdadero manual de la familia diseñada por Dios. El otro tema que hay en la Biblia, del que sin habernos puesto de acuerdo, varias cosas de esta mencionó Marcelo cuando estaba ministrando lo de la cena, es lo que yo entiendo, la interdependencia como un diseño divino. Aunque no vamos a hablar de eso hoy, hago referencia porque es parte esencial del diseño de la iglesia. Todas las veces que nosotros leemos en la Biblia, los unos a los otros, se está enfatizando la interdependencia. Cuando la Biblia dice, amaos los unos a los otros, perdonaos los unos a los otros, exhortaos los unos a los otros, está exaltando el diseño del principio de interdependencia. No nos podemos desprender los unos de los otros. Pero me quiero meter en el diseño de la iglesia. Esto me va a llevar más tiempo. Les pido por favor que tenga paciencia y ore al Señor para que me dé la gracia de poder ponerlo como corresponde. Sí nos importa hoy hablar de la iglesia como un diseño del cielo bajado a la tierra por el Señor y revelado especialmente a través de Pablo, cosa que él describe en su carta. Por supuesto, volvemos a repetir que Jesús dijo, yo edificaré mi iglesia. Y cuando el Señor le da la revelación acerca de la iglesia, Pablo dice, él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Hago el paréntesis para decir que para hablar de la iglesia conforme todo lo que Pablo ha escrito, habría que leer toda la palabra, todas las veces, todos los lugares en que la Biblia habla de la iglesia, pero estoy tomando este texto en particular porque es muy específico. Él constituyó apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, de la manera que el cuerpo de Cristo fue diseñado en el cielo. Gracias por su amén. En otras palabras, Dios dio los dones de apóstoles, don de profeta, don de evangelista, don de pastor, don de maestro, con el propósito de que estos, como un equipo, instruyan y formen a los discípulos para dar forma a la iglesia como fue diseñada en el cielo. No existe tal cosa como esta es la era de los profetas.
el mes que viene o el año que viene la era de los apóstoles y el otro el de los evangelistas. No existe tal cosa en la Biblia. Lo que la Biblia habla aquí de un equipo que se complementa y trabajan juntos, aportando el apóstol lo que tiene para aportar, el profeta lo que tiene, el evangelista, el maestro, etcétera, etcétera, pero todo como un solo equipo, mancomunados con un solo propósito, que es edificar el cuerpo de Cristo según fue diseñado en el cielo. Nosotros hablamos de la iglesia como cuerpo de Cristo, hablamos de la iglesia como familia de Dios, hablamos de la iglesia como la asamblea de los santos. Todos estos términos confluyen en un solo diseño, que es el que Dios elaboró en el cielo y lo bajó a la tierra a través del Señor Jesucristo. El formato de la iglesia no puede ser ni responder a ideas e interpretaciones de pastores iluminados. Yo, pastor. Entonces afirmemos y respetemos esta verdad. La iglesia fue diseñada por el Padre, establecida en la tierra por el Hijo y guiada por el Espíritu Santo para expresar y concretar la voluntad del Padre en este mundo. Este es un verdadero principio que debiéramos grabarnos todos en la mente. Lo voy a volver a repetir. La iglesia fue diseñada por el Padre, establecida en la tierra por el Hijo y guiada por el Espíritu Santo para expresar y concretar la voluntad del Padre en este mundo. Entender la iglesia comienza por tener en claro, número uno, que la iglesia es de origen sobrenatural. Si bien es cierto, está compuesta por hombres, la iglesia es de origen sobrenatural. Fue Jesús el que dijo: yo edificaré mi iglesia. Todo esfuerzo que hacemos los pastores, líderes, hermanos, por darle ciertas características a la iglesia, como sus usos, costumbres, formas, que deberán encajar en el diseño divino. De lo contrario, terminará siendo la iglesia el pastor fulano con las características similares a la iglesia del Señor, pero no será la iglesia de Cristo. Como cristianos podemos, y lo hacemos, dar inicio a una obra que se convertirá con el tiempo en una congregación. Lo que no podemos hacer nosotros, porque es solo pertenencia de Dios, es darle a la iglesia el ADN del cielo, cosa que solamente se consigue cuando ésta se enmarca en el propósito eterno del Padre. En segundo lugar, la iglesia es el único organismo diseñado para penetrar los lugares celestiales. Por favor, ponga atención en esto, porque ser iglesia, hermanos, es mucho más que congregarnos el día domingo y andar caminando por las calles de Cipolletti en la semana. La palabra dice que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora, la palabra ahora no la voy a desarrollar en este momento, pero tiene un contenido altísimo, de altísimo valor estratégico y espiritual. Que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en lugares celestiales conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor. Hermanos, ser parte de la iglesia diseñada por Dios te saca de la tierra y te hace trascender para meterte y afectar los lugares celestiales. No me voy a poner a desarrollar las 5 estrategias que están en la palabra, cosa que ya he hecho en otro momento y que tengo ganas de volver a hacer, que Dios ha diseñado para que nosotros logremos esto. Lo único que tengo que exaltar en este día, que es de la única manera de que este principio y estas estrategias sean efectivas, es cuando responden al diseño divino. El discípulo conforme al carácter de Cristo, la familia según el diseño de Dios, la iglesia como Dios la ha diseñado, el principio de interdependencia que está todo revelado en la palabra y finalmente una comunidad que funciona de manera armónica. O sea, que en lugar de andar peleando con el diablo, simplemente comportate como un discípulo diseñado para transformar generaciones. De manera que los principados y potestades tomarán nota de que hay un pueblo diseñado por Dios para mostrar a Cristo. Eso es lo único que importa, porque Él es el único que dará salvación y vida eterna. ¿Estoy siendo claro o estoy siendo complicado? Porque ni un amén siquiera. Hola. Ustedes me hacen acordar a ese pastor que dice que tenía
que un domingo empezó a decirle a los hermanos, dice, Juanita, ¿sabe que el domingo pasado no la vi? No, pastor, ¿sabe que llegó mi suegra y me tuve que quedar en casa, pero mi espíritu estaba aquí, pastor? Dice, ¿vos, Pedro? No, yo, dice, justo se me rompió el auto al salir y no pude venir y no pasaron los colectivos, pero pastor, mi espíritu estaba aquí. Y otro más dice, justo, pastor, un familiar que no viene nunca a visitarme, justo se le ocurrió venir en ese día, justo en el horario del culto. Pero pastor, mi espíritu estaba aquí. Dice, al final de cuentas me di cuenta que tenía una iglesia espiritista, puro de espíritu, y no había nadie. ¿Usted está aquí hoy, hermano, o dejó su espíritu y ya se fue? Miren que empiezo a hablar en inglés, ¿eh? Tercero, la unidad, el diseño de la iglesia. O a ver, lo voy a decir como corresponde. El concepto de unidad diseñado por Dios en la iglesia, el concepto de unidad de la iglesia diseñado por Dios, es su propia cobertura en una época en que parece que la palabra cobertura ha tomado tanto significado, y si uno está bajo la cobertura del apóstol fulano, si no te da cobertura al ministerio del otro mengano y qué sé yo, parecía que no estás... No. En el diseño divino, la unidad de la iglesia es parte de su propia cobertura. Esa, en una época, no es necesario que insistamos en algunas cosas. Notemos que este diseño corporativo de la iglesia pone el énfasis en un crecimiento homogéneo del cuerpo, sin partes desproporcionadas, de manera que, como dice la palabra, escuche esto en Efesios 4:16, todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Esto es cobertura. En cuarto lugar, la iglesia está diseñada desde una mentalidad corporativa. La iglesia no exalta el individualismo. Muchas veces hemos dicho que Dios se ocupa del uno y no mentimos y no exageramos. Que Dios se ocupa de cada uno en lo personal. No hay ninguna idea. Sin embargo, el concepto de iglesia desarrollado en la Biblia es desde una mentalidad corporativa. La Biblia dice que Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo como Él quiso. Porque si todo fuese un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora son muchos miembros, pero el cuerpo es uno. Mentalidad corporativa. El diseño corporativo y global de la iglesia expresa y se ajusta a la voluntad de Dios con el cuerpo de Cristo. No hay tantos textos que nos convoquen a unir la iglesia. ¿Sabe por qué? Porque la iglesia nació unida. No hay que trabajar para unir lo que ya está unido. Lo que ya está unido, está unido. Lo que hay que hacer, según Pablo en Efesios 4, es cuidar la unidad de la iglesia. El diseño de cuerpo que Pablo presenta y analiza, considera algunas cosas. Número uno, cuando Pablo, y vuelvo a decir, tuve que rescatar textos, ahora voy a tocar algunos de 1 Corintios 12. El concepto de cuerpo en la iglesia habla de un diseño funcional. ¿Qué queremos decir con funcional? Un diseño funcional significa que cumple con la función para la que existe, por lo cual es práctico y útil. Como parte de este diseño, velar por la unidad de la iglesia no es una moda, ni es algo que vaya a cambiar. La unidad responde a un diseño que asigna funciones específicas a cada miembro de un organismo para que éste lo haga de manera coordinada. Entender la iglesia diseñada como cuerpo da valor a todas las partes que la componen, estableciendo su propia identidad. Cuando entendemos el diseño original de la iglesia, se hace claro que nadie deberá andar buscando una congregación donde sentirse cómodo, sino más bien para estar inyectado en ella y en todo caso sentirse incómodo, porque quiero decirte que muchas cosas que Dios te manda a hacer, más que comodidad, te generan incomodidad.
En este punto hay algunas cosas que entender. La iglesia no fue diseñada para sentirse cómodo. En todo caso, muchas veces te vas a sentir incómodo con las cosas que Dios te manda hacer. En segundo lugar, quédate donde naciste, por favor. Esto lo tenemos que entender. Quédate donde naciste, quédate donde naciste, quédate donde el Señor te hizo nacer de nuevo. Esta casa ha plantado en tu espíritu el ADN de tu asignación y tu identidad. No es comodidad, es asignación, es identidad. De manera que el ADN que está en vos corresponde a la iglesia que te vio nacer como hijo de Dios. No andes buscando sentirte cómodo. Es cierto, es lindo venir a un culto, sentarse como acá, disfrutar de la alabanza que tenemos en este culto, sentirse en comunión con los hermanos, cada vez más lindo. Esto está de día, está para quedarse a vivir acá. Gracias a Dios por eso. Sin embargo, el día que no te guste alguna cosa que hace tu pastor, no es para mandarte a mudar a otro lado, es para que te sientes con tu pastor y le digas: pastor, explícame lo que quisiste decir porque no lo entendí, y tu pastor te lo va a explicar. No es que cuando viste que el culto se puso plomo porque los que dirigen la alabanza y la adoración están siempre con las mismas canciones, es para que te vayas a ver dónde cantan mejor. No es para que cuando te pasó que algún hermano no te saludó en la calle y tenés problemas con otros de comunión, no es para que te vayas a otro lugar. Resolvé los problemas que tenés con quien tengas que resolverlos. Eso te da identidad, porque tu ADN es puesto y asignado en el lugar donde naciste para Cristo. Usando la parábola del cuerpo que Pablo usa para explicar la iglesia, sabemos que no es lo mismo ser pie que ser mano, pero ambos son parte del cuerpo. Lo dicho significa que si uno es parte de una congregación que es mano, hará muy mal en querer ser parte de una congregación que es pie. Estoy usando ejemplos sumamente sencillos que se desprenden de la parábola que Pablo expresa, y si no, léanlo en 1 Corintios capítulo 12. Si fuiste formado y equipado para ser pie, sé pie y mejora tu condición de caminar, porque en tu función trasladarás al que es mano. La mano te necesita. Del mismo modo, así como la mano necesita de los pies para trasladarse, los pies necesitan de la mano para concretar lo que se le asignó como función dentro del cuerpo. De allí que según el concepto, el diseño del cuerpo de Cristo, la iglesia del pastor fulano necesita de la iglesia del pastor mengano, porque ambas son parte del cuerpo de Cristo, y esto es lo que realmente importa. Así lo expresa la palabra diciendo: todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente. Cuando el pastor mengano te pida ayuda, dale toda la ayuda que necesite, porque la función que Dios te ha dado a vos le está faltando al otro. Y no es para que tenga carencia, es para que se complemente con tu función. Segundo lugar, en este tema del diseño de la iglesia, la iglesia diseñada por Dios da valor a cada miembro. Así que la salud integral del cuerpo se necesita que cada uno, como lo leímos antes, cumpla con su función específica. Eso es lo que dice Pablo cuando dice en Efesios capítulo 4, versículo 16, la segunda parte, hablando de la actividad propia de cada miembro. Entonces, número 1, no busques y no pretendas ser aquello para lo que no fuiste encomendado. Segundo, enfócate en la función específica que te ha sido asignado. Eso hará que respetes. Vengo por el final y por eso la tabla empezó a bailar por todos lados. Aguánteme un poquito. No busques y no pretendas hacer aquello para lo que no fuiste encomendado. Enfócate en la función específica que te ha sido asignada. Eso hará que respetes y valores a tu hermano para que a su vez él se ocupe de su función específica y te bendiga.
Esto es un camino de ida y vuelta, de una relación constante. En tercer lugar, debes entender que cuando te ocupas de desarrollar tu función específica, bendecirás al resto de los miembros del cuerpo de Cristo. ¿Cuántos dicen amén a eso? Tercero, el diseño divino de la iglesia no descarta a nadie. Por eso Pablo va a decir que los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios. Así que ahora, tómese el trabajito. No lo haga, por favor. ¿Cuáles serían los miembros más débiles de esta congregación? Cuidado que no nos vayamos a juzgar mal. Pero el concepto es, los miembros que parecen más débiles son los más necesarios. Por lo tanto, no califiques a tu hermano por lo pequeño o grande de su grupo pequeño o de su ministerio. No juzgues a tu hermano por su bajo perfil o por ver algo distinto de lo que el resto ve. No desprecies el lugar que ese hermano ocupa. Lo necesitas y él te necesita. En cuarto lugar, el diseño divino da la misma honra a todos, o a todos le da honra. Dice el texto, 1 Corintios 12, 23 y 24. A aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, a estos vestimos más dignamente, y los que nosotros parecen menos decorosos, se tratan con más decoro, porque todos los que nosotros son más decorosos no tienen necesidad. Pero Dios ordenó el cuerpo dando más abundante honor al que le faltaba. Esto lo hace Dios, esto es parte del diseño. En quinto lugar, el diseño divino de la iglesia, o en el diseño divino de la iglesia, todos los miembros se interesan por todo, dice la palabra, pero Dios ordenó el cuerpo dando más abundante honor al que le faltaba, para que no haya desavenencias en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen, aquí tiene una vez más la expresión, los unos por los otros. Que todos se preocupen los unos por los otros. Evitar los personalismos nos lleva a preocuparnos por el resto de los hermanos. Es decir, el énfasis nunca estará puesto en un interés mezquino por lo que tiene mi hermano, sino en lo que tiene él y le funcione bien. Me voy a interesar para que lo de él funcione bien, porque cuando lo de él funciona bien, nos bendice a todos. Hermano, hay que despertar una mirada basada en la misericordia, en el amor, lo cual evita discrepancias, desavenencia y distanciamiento. Muy por el contrario, nos acerca. ¿Cuántas discusiones, peleas y enfrentamientos inútiles evitaríamos si solamente entendiéramos el diseño de la iglesia como Dios la pensó? Consideremos lo potente y rápida que sería la transformación de las generaciones si tan solo nos ajustásemos al diseño divino de la iglesia. Entonces, que su reino se manifieste y sea establecido en todas las naciones de la tierra requiere que seamos respetuosos y obedientes del diseño que Dios le ha dado a la iglesia. Amén. Todo esto, y con esto termino, todo esto, como hemos dicho, vuelvo a decir, si uno se quiere poner a estudiar todo lo que tiene que ver con diseño de Dios en la Biblia, no alcanza el mes, y todo lo que vamos a seguir hablando este mes, no alcanza. Hay muchísimo, hay para sacarle mucho jugo a esto. Pero hay una verdad que hay que entender. Cuando Jesús mandó a sus discípulos en misión, no les reveló a ellos un modelo de iglesia. No les dijo, vayan y traten de que todos vayan al culto el domingo. No les dijo, no les dio un GPS para que vean toda la iglesia que hay en Cipolletti. No les dio instrucciones acerca de lo bueno del pastor Mengano y de lo floquito del pastor Perengano. No. Jesús a sus discípulos, en principio, Dios no los mandó a hablar de la iglesia que luego Él iba a darles a entender que iba a edificar. Lo primero que Jesús les dijo es, vayan y anuncien que el reino de los cielos se ha acercado.
Esa definición es todo un diseño en sí mismo, porque el reino de Dios es un diseño de cómo Dios desde su trono desea gobernar y manifestar de manera concreta, y lo quiere hacer a través de la iglesia, su gobierno en esta tierra. Es decir, hermanos, el interés de Dios, lo vengo diciendo hace mucho tiempo y lo voy a seguir repitiendo, el interés de Dios no es ver los templos llenos de gente, gloria a Dios por los templos llenos de gente. El interés de Dios es ver la tierra llena de discípulos, porque cuando la tierra esté llena de discípulos, tengo una noticia, el reino de Dios se estará manifestando de otra manera, y principados, potestades, huestes espirituales de maldad en las regiones celestes tendrán que retroceder y volver al infierno y darle el informe al diablo diciendo: la iglesia se avivó, la iglesia despertó, se está ajustando al diseño divino. No hable mal del diablo, déjalo al diablo con sus demonios. Te va a venir a perturbar, te va a venir a molestar. Sí, pero la Biblia dice que cuanto demonio viene, hay dos cosas que saber. Nuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Hermanos, no es casual. Mucha gente me pregunta, me llamó un pastor de Buenos Aires y me dice: José, no te quise llamar antes, sé que estaba muy preocupado, pero me enteré que te golpearon, te lastimaron. Digo, no transmitamos mentiras. Yo con Virginia nos miramos, no nos pasó nada. Eso no es porque los ladrones eran buenitos ni nos trataron bien. Eso es cuidado de Dios sobre sus hijos. La palabra dice eso. El ángel de Dios acampa en derredor de los que le defienden y de los que le temen y los defiende. Pablo Lay, cuando me llamó, le dije: mira, Pablo, algo tendré que aprender de esto. Me dijo: no, José, no lo veas por ese lado. Esto fue un ataque del diablo. Y entonces le dije: Pablo, entonces quiere decir que estaban todos los ángeles que me cuidan durmiendo y no se dieron cuenta. No, si Dios lo permitió, Dios está en el asunto. Algo tengo que aprender. Pero quiero decir, Dios le puso un límite. Los que están escondidos en la mano de Dios no pueden ser tocados por demonio más poderoso que sea, porque el ángel de Jehová acampa en derredor de los que le temen y los defiende. Así que deja de hablar del diablo, exaltá a Dios y sus diseños, porque allí está la gloria y la honra para el Padre.